Muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos una cordial y fraterna bienvenida a este espacio, un espacio de diálogo, un espacio de información, que esperamos que sea fructífero para ustedes y para sus comunidades de fe, sus comunidades territoriales, porque aquí hay representantes de territorios también. Saludamos a las autoridades que tenemos acá presentes, al director del ONAR, y al director del Instituto Nacional de Estadística, don Ricardo Cifuentes, y los dejamos con la palabra del director de la ONAR, don Omar Cortés, para darles la bienvenida formal a este evento. Bien, gracias. Muchas gracias a todos y todas ustedes por hacerse presente, considerando incluso la fecha. Algunos se vinieron de la playa directamente para acá, lo que agradecemos. Y agradecemos al Instituto Nacional de Estadística a través de su director, Ricardo Vicuña, entiendo, sí. Por poder generar esta instancia que tiene ya algunos elementos de colaboración que ya serán mencionados desde nuestra oficina, y también en los diálogos que hemos ido generando y sosteniendo con muchos de ustedes. Agradecemos la diversidad de comunidades de fe e iglesias que están aquí presentes, que es un poco, de alguna manera, uno de los parámetros que el censo, que incluye la pregunta sobre el credo y la religión, va a dar cuenta. Uno de los fenómenos más importantes que han sucedido en América Latina a partir del siglo pasado en adelante es precisamente una transformación en lo que fuera un continente profundamente católico. Hoy estamos hablando de un continente de una pluralidad religiosa que cada vez va en mayor crecimiento, y sentimos que hay varios miembros acá de comunidades que efectivamente se dan cuenta de aquel fenómeno. Consideramos que la inclusión de la pregunta, estimando que el censo anterior fue un censo acotado que no incluía por razones estratégicas esa pregunta, es de vital importancia. Algunos se podrían preguntar por qué una pregunta sobre la religión y el credo que los habitantes de nuestro territorio nacional sostienen es importante para un censo nacional. ¿Qué valor tiene? ¿Hay algún valor para las políticas públicas el reconocer esas instancias? La pregunta puede ser respondida haciéndola al revés. Y al revés sería, ¿tiene alguna importancia para las comunidades de fe y las expresiones tradicionales, confesionales, el reconocer o saber los cambios sociopolíticos, demográficos de una zona para entender su crecimiento y su presencia en ese territorio? Es decir, la pregunta tiene dos entradas, y las dos entradas son absolutamente genuinas. Por ejemplo, en México, que es un país, uno de los países más secularizados de América Latina, que a partir del 92 ya hizo un cambio significativo para reconocer propiamente a la entidad religiosa, es una pregunta que está en el censo, porque no es menor ni para el Estado ni para las propias entidades religiosas reconocerse y saberse en esa dimensión de la presencia y la incidencia pública. No es menor saber los campos, los territorios y las ubicaciones, o la dimensión de la creencia y la moral que eso implica en ciertas expresiones del país o en el país en general, como para entender cómo deben articularse las políticas públicas. Así que en ese sentido, bueno, consideramos muy importante que esa pregunta esté, como se ha planteado también, en términos muy amplios. Más amplio habría sido imposible, habría sido una encuesta distinta, un censo diferente, exclusivamente para esa pregunta. Así que reitero mi agradecimiento a todos y todas, advirtiendo la presencia de muchos que incluso han ofrecido sus espacios, templos o edificios religiosos para que los censistas puedan tener un espacio y poder territorial, ¿no? Yo entiendo que la Iglesia de Jesucristo de los Santos los últimos días ha pasado 2 o 3 edificios para que los use el INE, entonces tener esa facilidad y así otras instancias o espacios
religiosos de la comunidad e iglesia aquí presente. Así que reitero el agradecimiento y dejo entonces a la presentación del director. Gracias, director. Antes de entrar a la presentación principal, ustedes han recibido una hojita para poder escribir si surge alguna pregunta, donde pueden ir anotándola en el curso de la presentación y poder ir contestándola, ojalá en el tiempo que tengamos en el momento siguiente. Invitamos a don Ricardo Vicuña, director del INE, entonces, a la presentación central de nuestro encuentro. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Está prendido? ¿Sí? Ahora sí. Entonces, buenas tardes a todas y a todos. A nombre del INE, le damos las gracias a ONAR por la invitación que nos ha hecho esta tarde. Para nosotros es una gran alegría poder estar presentes en esta ocasión y en particular porque, a diferencia de otras reuniones que hemos tenido con otros actores, en este caso podemos compartir la incorporación de una pregunta al cuestionario, lo cual no siempre es el caso. Hemos tenido diversas reuniones con otros actores que están en una posición distinta y más bien añoran por qué no quedó su pregunta en el cuestionario. Así que desde ese punto de vista, para nosotros es un momento de compartir un interés común, ¿ya? Bueno, ustedes saben bien que este cuestionario fue elaborado por mucho tiempo y cuesta mucho llegar finalmente a definir cuáles son las preguntas que quedan. Y en ese caso, nosotros pudimos incorporar la pregunta de religión, creo, luego de que estuvo ausente en el formulario del 2012 y el 2017 y el 2002. La última vez que estuvo, ¿no? El 92, 2002. Y de ahí en adelante no tenemos información censal de credo y por lo tanto tenemos ahí un vacío de información que ahora se está recuperando. Entonces nos complace poder haber incorporado la pregunta. Y como decía Omar, esta pregunta nos va a permitir entender mucho mejor el comportamiento de la sociedad en materia de religión, porque eso tiene distintos ámbitos que también abren ciertas preguntas de cómo van cambiando las sociedades en el tiempo, qué está sucediendo con distintos fenómenos, los comportamientos, etcétera, etcétera. Entonces es muy valioso para los investigadores y los estudiosos de la sociedad saber qué está pasando con esta dimensión. Nosotros acá trajimos una presentación que tiene como dos componentes. El primero es informativo. Entonces vamos a informar aspectos generales que creo que es bueno que todos compartamos acerca de lo que es un censo, cuáles son las características en particular de lo que vamos a hacer a partir ya del próximo sábado. Para los que no saben, esto parte el sábado 9 de marzo. Entonces vamos a compartir ahí información común. Y tal vez lo más importante para esta ocasión es ver cómo podemos seguir colaborando, porque hemos identificado muchas dimensiones donde las distintas iglesias, comunidades religiosas y de fe pueden aportar para que esto salga de buena forma. Entonces ahí tenemos varias dimensiones donde podemos encontrar alguna colaboración. En particular, creo que hay una gran colaboración que nos pueden prestar las iglesias, sobre todo en el ámbito de la información y de la confianza. Hoy día estamos viviendo una sociedad donde hay mucha desconfianza y por lo tanto las iglesias nos pueden ayudar a restablecer ese valor tan importante que enfrentan, digamos, las familias al momento de ser censadas. ¿No? ¿Por qué tengo que yo contestar esta pregunta? ¿Habrá algún gato encerrado? ¿Por qué me quieren preguntar esto? Entonces hay una serie ahí de
fenómenos que están viviéndose día a día en la sociedad y donde las iglesias creemos que nos pueden ayudar mucho a difundir y a crear confianza en las distintas comunidades. Entonces, si me dejan partir con la presentación que traemos acá, el objetivo general, entonces, de un censo. Entonces, un censo se hace cada 10 años aproximadamente, esa es la recomendación internacional, y tiene como objetivo producir información de carácter sociodemográfico. Un aspecto muy importante es la demografía, o sea, saber cómo está compuesta y cuál es el tamaño, cuál es la estructura, las características de la población desde el punto de vista de la edad, del sexo y de la ubicación geográfica. Creo que es muy importante saber dónde viven las personas. Y además es un censo de población y vivienda, entonces además las personas componen hogares y dentro de los hogares, digamos, hay viviendas, o al revés, dentro de la vivienda hay hogares. Entonces, en definitiva, como el resumen es cuántos somos, dónde vivimos, cómo vivimos. Esas son las tres grandes dimensiones que uno obtiene a través de un censo. Entonces, ¿cómo va a ser este censo del 2024? Ya estamos difundiendo hace tiempo algunas características, pero no está de más recordarlo que esto va a ser un censo que va a durar aproximadamente 12 semanas, parte el 9 de marzo, el próximo sábado, y va a durar hasta junio. Entonces, un censo distinto a los anteriores que se hacían en un día. Está basado esto en un concepto de censo de derecho que apunta a hacerse la pregunta ¿cuál es la residencia habitual de las personas que van a ser censadas? Entonces, para ser censada, una persona tiene que ser residente habitual del territorio y como residente habitual la definición es que haya vivido en la vivienda, habitado la vivienda en la cual está siendo censado o censada la mayor parte del último año, o sea, más de 6 meses y un día, uno se considera residente habitual y por lo tanto debe ser censado. Si es que uno ha vivido menos de ese periodo, entonces la pregunta es prospectiva. ¿Usted tiene intención de seguir viviendo en esta vivienda de manera permanente hacia adelante? Y si la respuesta es que sí, va a ser residente habitual y va a ser censado. Entonces, si vive menos de 6 meses y hacia adelante no va a vivir mucho tiempo más, entonces va a quedar fuera de esto. Un turista, una persona de paso, no debe ser censado. La entrevista se va a hacer, a diferencia de las ocasiones anteriores, y esta es la primera vez, se va a hacer con un celular. O sea, ya no va a haber un papel, un formulario físico con un lápiz. Entonces, cada censista va a estar con un dispositivo móvil, que es una especie de teléfono inteligente, donde va a tener incorporado el cuestionario y donde va a poder ir ingresando las 50 preguntas directamente, en línea. Ya, eso es una novedad bien importante. Entonces, ahí hay un elemento tecnológico bien bueno. Y eso además permite que la información se levante y se dirija, digamos, casi en línea diariamente a las bases de datos que va a tener el INE, recopilando toda la información a lo largo del país. Y esto, lógicamente, ya no se puede hacer con voluntarios, porque claramente 3 meses esto es un trabajo remunerado y vamos a tener un contingente de personas de aproximadamente 24.500 personas, digamos, en el territorio durante el periodo. O sea, 3 meses, 24.500 censistas. Ellos van a ingresar ya a su proceso de contratación el próximo lunes. Entonces ya el lunes van a empezar a ser contratados, van a ser capacitados desde el martes al viernes y ya el sábado deberían empezar a recorrer el territorio. Ese es más o menos el esquema. Esos son los censistas. Después hay un equipo de supervisión, de dirección general, de apoyo administrativo, del área de tecnología, que en total suman 32.000 colaboradores y colaboradoras. Un aspecto que es muy importante, que sale en todas partes. ¿Qué seguridad tengo yo de que la información que yo estoy proporcionando no vaya a ser transferida a un tercero? Entonces las personas preguntan, ¿esta información que yo doy va a ir al servicio de migración? Esta pregunta que yo doy,
puede ir al Ministerio de Desarrollo Social y me van a quitar un beneficio. Esta información que yo doy, de repente se le puede traspasar al Servicio de Impuestos Internos. Entonces, esa es como una duda que hay siempre. Y entonces, la respuesta a eso es súper categórica. El INE tiene por obligación el resguardo de la información y la levanta solamente para fines estadísticos. Entonces, eso está contenido en la ley del INE y es parte del secreto estadístico, ya que rige todos los operativos del INE. Las encuestas, los censos, todo lo que sea levantamiento de información tiene que estar resguardado porque de lo contrario se estaría cometiendo una infracción, un delito. Así de claro. Entonces, eso es súper bueno que ustedes nos pueden ayudar a transmitirlo a sus comunidades, porque básicamente da cierta confianza de que esto es solamente para fines estadísticos. Y el INE con esta información jamás va a publicar, aparte de no traspasárselo a ningún tercero, cuando lo publique lo va a publicar de manera que la información sea siempre de carácter innominado, o sea, que no tenga la posibilidad de identificar una persona y que también sea indeterminado, o sea, que tampoco se puede inferir quién es la persona que hay detrás, porque también uno lo podría publicar innominado, pero haciendo un par de cruces, digamos, uno diga en esta comuna hay 2 personas, entonces yo innominadamente, a pesar de que está innominado, yo digo, lo puedo determinar por inferencia, por conclusión, sé quién es. Entonces eso tampoco se puede, digamos, permitir. Entonces el INE hace todo un trabajo para que sea innominado e indeterminado, o sea, sea imposible determinar la persona que hay detrás de la información. Después, cuando uno habla ya del terreno, hay 2 ámbitos generales. Hay muchos casos particulares, pero hay 2 casos que uno puede distinguir. Uno es el de los operativos regulares, que son las viviendas particulares, llámese casas, edificios, departamentos, viviendas particulares que son las que uno más ubica. Pero como es un operativo donde hay que levantar información de todas las personas, no todas las personas viven necesariamente en una vivienda regular o una vivienda particular. Pueden vivir en estos otros casos, que son una vivienda, por ejemplo, colectiva, o bien también pueden estar en la situación de calle. Entonces, a esas personas también uno tiene que llegar para levantarles el censo. Obviamente, en estos otros 2 casos operativos especiales, que se llaman, nosotros no vamos a estar interesados en levantar la información de las viviendas, solamente levantamos información de las personas. Entonces eso es un tema metodológico, pero igual es bueno compartirlo porque siempre está la duda, ¿no es cierto? Y aquí déjenme entrar un poquito más en detalle en los operativos especiales. Una vivienda colectiva, bueno, las viviendas colectivas son aquellas que han sido construidas para hacer alojamiento de grupos de personas que por diversas razones viven o hacen vida común. Entonces aquí hay muchos ejemplos, las residencias de adultos mayores, las cárceles, digamos, las residencias para personas en situación de discapacidad, las comunidades religiosas que también habitan viviendas colectivas muchas veces, hospitales, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un operativo especial donde se levanta información de una forma particular, no se va a censar así con un censista, sino que se determina que la persona a cargo de la vivienda colectiva sea la que proporcione la información en línea, muchas veces al INE, sin necesidad de ir a preguntarle a cada miembro de la vivienda colectiva. Y después está la situación de calle, que ahí, como su nombre lo dice, son personas que carecen de una residencia fija y pernoctan en lugares públicos o privados, pero que no tienen las características de una vivienda básica. Son censados en los puntos calle. O sea, aquí es un operativo que se hace un día en particular. Y durante ese día se visitan todos los puntos calles que uno ha tenido identificado, generalmente de noche, y ahí, digamos, se captura la información. O también se puede ir a la hospedería, que personas que pueden estar esa noche hospedando, que no tienen, están en situación de calle, que pasaron la noche en una hospedería, también se las puede censar ahí. Ahí vamos a hablar también de la colaboración que ustedes nos pueden brindar para esos tipos de operativos.
Algunos desafíos, ya para ir entrando en materia que nosotros visualizamos. Bueno, primero es un trabajo que ya hemos hecho hace largo tiempo, que es identificar con los distintos organismos públicos o privados cuáles son los puntos calle que tenemos en el país. Cuáles son exactamente los lugares donde hay puntos calle. Y las viviendas colectivas. Siempre hay una incógnita de viviendas colectivas que son más bien informales, que uno no tiene, hasta que llega a la puerta, no sabe que es una vivienda colectiva informal. Pero el resto uno ya más o menos la tiene identificada, uno sabe dónde están las casas de adultos mayores, las residencias, donde habitan las órdenes religiosas, las Fuerzas Armadas, todo eso uno ya lo maneja. Después tenemos que contar con censistas y facilitadores para el operativo calle. Entonces ahí también hay una colaboración que de repente uno solicita para efectos de tener facilitadores que conozcan los puntos calle y generen cierto grado de confianza cuando se acerquen los censistas, para que cuando lleguen los censistas o las censistas exista una cierta disposición a entregar la información que se anda buscando. Y para eso los facilitadores, generalmente los organismos que están dedicados a esta temática durante, digamos, todo el año, nos pueden colaborar para llegar mejor a esos puntos. Después hay apoyo, ¿no es cierto?, que también uno puede requerir para hacer estos operativos calle, por ejemplo, en materia de tratar de proporcionar el día que vayamos, especialmente si vamos de noche y hace un poco de frío, bebidas calientes, que podamos también trasladar los equipos de noche para llegar a esos puntos, etcétera. Y después, en el caso de las viviendas colectivas, que exista el encargado de la vivienda y pueda este encargado completar los datos por los habitantes de la vivienda colectiva. O sea, que tengamos identificado el administrador para que esa persona sea la que nos proporcione todos los datos de los residentes habituales. Que sé yo, en una residencia de adultos mayores, bueno, el administrador de la residencia, en una cárcel, me imagino yo, la persona que está ahí con el mayor grado en ese recinto, etc. Yendo ahora al cuestionario, tenemos que en el cuestionario se registran tanto las viviendas, hay un listado de preguntas respecto a las características de las viviendas, las características de las paredes, el techo, el suelo, para dimensionar el estado actual de las viviendas. El acceso que tienen a servicios básicos, electricidad, agua, servicios higiénicos, toda aquella batería de preguntas que nos permite determinar la calidad de las viviendas en Chile y después conociendo también el número de habitaciones que se usan para dormir dentro de las viviendas, podemos tener también algún grado de dimensión de hacinamiento que existe en materia habitacional. Entonces, todo esto sirve mucho para políticas públicas en el sector habitacional, es fundamental. Después tenemos información de los hogares, entonces la tenencia de los hogares, si la casa, digamos, está pagada, está en arriendo, está en algún estatus legal particular, información acerca de las fuentes de energía para cocinar, para calefaccionarse, ese tipo de preguntas. La manera que se eliminan los desechos. Entonces, registramos de información de viviendas, hogares, personas. Son 50 preguntas, son 4 módulos y una entrevista depende mucho del tamaño del hogar, ¿no es cierto?, de la composición, porque hay preguntas que no van a contestar todos los miembros del hogar, porque hay preguntas que son para mayores de 15 años, preguntas para mayores de 18, otras que no son relevantes. Pero en promedio sí hemos calculado que una entrevista de un hogar de unas 3 personas en promedio debería durar unos 20 minutos aproximadamente. Y este cuestionario de 50 preguntas de alguna forma reintegra muchas de las que no se hicieron en el 2017, que fue un censo abreviado, no sé si ustedes se recuerdan, pero fue un censo cortito. Se hicieron solamente 21 preguntas.
razón por la cual probablemente no entró la pregunta de credo, porque eran muy pocas preguntas, eran las básicas. Ahora volvemos como a la tradición normal de hacer preguntas sociodemográficas e incorporamos ahí entonces una batería histórica de preguntas que no entraron en el 2017 y además algunas nuevas. Hay algunas dimensiones nuevas, por ejemplo, en materia de discapacidad, de pertenencia a afrodescendencia, al pueblo afrodescendiente, algunas preguntas de identidad de género y preguntas relacionadas también con algunos temas ligados al medio ambiente y a la movilidad de personas respecto al lugar de trabajo, si cambian, digamos, si trabajan y se desplazan a la misma comuna o salen a trabajar fuera de la comuna, qué hacen con los desechos, cómo se deshacen de los desechos del hogar, preguntas de ese tipo. Y bueno, como os decía anteriormente, son solamente censadas las preguntas con su residencia habitual. Y entonces vamos a la pregunta que yo creo que nos convoca acá, es la pregunta de religión en el cuestionario. Y la pregunta dice, ¿cuál es su religión o credo? Y lo que busca es conocer a la población que declara profesar una religión o credo. A la población que declara profesar una religión o credo. Y se aplica a mayores de 15 años. Entonces aquí están todas las posibilidades que se conversaron, digamos, en conjunto con la ONAR. Hay 10 alternativas. Hay también la posibilidad de expresar otra religión. También está la posibilidad de que alguien diga, no me identifico con ninguna de las anteriores y digo una adicional. O bien digo, yo no me identifico con ninguna. Esta, entonces, ha sido una pregunta que se elaboró en conjunto con la ONAR, tanto respecto a las categorías, así como parte del material de capacitación que se ha utilizado y se va a utilizar la próxima semana para capacitar a los censistas y las censistas para que hagan esta pregunta. Entonces, esa es la pregunta y, como digo, es para mayores de 15 años. Y para terminar, ya me he extendido mucho, tenemos aquí algunas dimensiones que queríamos compartir con ustedes para, en el fondo, solicitar su colaboración. Entonces, un apoyo, como decía al principio, que nos parece como muy valioso e importante en los tiempos que estamos viviendo, es que ustedes nos pueden ayudar a difundir el censo en sus espacios de comunidad. O sea, ustedes tienen ahí comunidades muy significativas en los distintos credos, religiones, y pueden de alguna manera tener el liderazgo como para transmitir la confianza de que esto tiene una finalidad y es un bien superior, que en el fondo contestar el censo de alguna forma contribuye a mejores políticas del país hacia futuro, en los distintos ámbitos. Entonces, ese es un mensaje muy potente que ustedes nos pueden ayudar a transmitir. Y lo pueden hacer en sus congregaciones, en sus manifestaciones religiosas, en sus congregaciones, pero además también en sus medios de comunicación, plataformas. Nosotros tuvimos en el mes de enero algunas reuniones con obispos evangélicos y nos manifestaban el canal de televisión. Yo ahí hice un pequeño corto transmitiendo para el canal evangélico la importancia del censo, pero también hay radios, medios escritos, digitales. Ustedes pueden escribir una carta, digamos, también se habló de la carta, no sé si hemos avanzado en eso, pero una carta que se le distribuyera a todos los feligreses, digamos, apoyando esta iniciativa sería fantástica para nosotros. También tenemos esta idea de embajadores del censo, que son figuras tipo Don Francisco, que nos ayuda como a transmitir la importancia de esto. Creo que hoy día en la sociedad la gente anda buscando estos líderes y que, pucha, si Don Francisco dice que hay que contestarlo, yo lo contesto. Entonces, hay también la posibilidad de que dentro de esta comunidad tengamos algunos embajadores, los obispos, los miembros y que vayan dirigidos a ciertas poblaciones específicas, porque esto está todo segmentado. Entonces, hay embajadores que pueden ser súper importantes, por ejemplo, para transmitirle a
a ciertos estratos, digamos, socioeconómicos, a ciertas categorías de edad, a ciertos niños, por ejemplo, transmitir la importancia en la juventud para que después los jóvenes transmitan en su casa la importancia de esto. Personas, por ejemplo, que tengan llegada con adultos mayores, personas que tengan llegada con inmigrantes, que se sientan confiados, no sé, la comunidad haitiana, por ejemplo, que alguien que tenga llegada con ellos les pueda transmitir la importancia, que les baje la desconfianza de que si contestan no les va a pasar nada y todo lo contrario, les va a ayudar porque con esta información vamos a poder hacer mejores políticas. Entonces, esa es la primera gran categoría, difundir esto y ayudarnos a bajar la desconfianza. Después hay un segundo gran trabajo que pensamos que nos pueden ayudar, es acompañando a censistas en los distintos territorios, los distintos operativos y territorios específicos. También hemos visto que hay sectores donde la comunidad religiosa tiene una gran influencia. Entonces, si es que el censista cuando llega, esa llegada ha sido anticipada por el líder religioso, puede servir mucho, o incluso es más, puede ir acompañado del líder religioso. Ahí inmediatamente yo creo que da una señal de confianza muy grande de que esto está en buenas manos, que no es solamente que viene un censista solo a pedir datos, sino que está con un miembro de la comunidad. Entonces, eso es súper importante en ciertos operativos. No estoy hablando de un condominio ni en un edificio, estoy pensando en un punto calle, estoy pensando en una situación donde haya cierto grado de dificultad para ingreso, etc. Entonces, acompañamiento a censistas en los distintos operativos en territorio específico y además promover dentro de la comunidad la participación de censistas calle o apoyar la recolección de viviendas colectivas relacionadas a sus organizaciones. Yo sé que muchas veces las comunidades religiosas, iglesias, no tienen directamente propiedad en ciertas viviendas colectivas, pero de repente tienen ciertos patrocinios, tienen cierta asociatividad. Entonces, en esos casos también nos pueden colaborar tratando de identificar quién puede ser la persona que nos dé el contacto o nos pueda de alguna manera entregar la información de vuelta. Y finalmente hay una cosa muy práctica, pero que yo creo que es súper factible, que es el apoyo en el terreno de los censistas, porque los censistas tienen que hacer un trabajo súper exigente, tienen que recorrer, sacarse la mugre en la calle, desde las 9 de la mañana, el horario, a todo esto, se me olvidó mencionar, este censo va a ser de lunes a domingo, y el horario es extendido, de 9 de la mañana a 9 de la noche, no quiere decir que una persona tenga que trabajar todo este horario, hay turnos. Pero el censo tiene esta ventana. Entonces, en el fondo, es un trabajo muy arduo para los censistas. Entonces, en su recorrido, pensemos que van a estar en la calle y que de repente van a tener necesidades de servicios tan básicas como servicio higiénico. O de cargar el dispositivo que yo les mencionaba que usan para hacer el levantamiento. O una mesita para hacer el picnic y almorzar. Entonces, si las comunidades pueden aportar, por ejemplo, abriéndonos la puerta para hacer pasar a él o la censista ya bien identificado, no es cosa de abrir la puerta a cualquiera, pero coordinado y sabiendo quiénes son y con una cierta identificación, abrir la puerta y hacer ese gesto de humanidad, de decirle, pucha, aquí tiene un punto para descanso, aquí tiene una silla, aquí tiene una mesita para que almuerce, o aquí pase al baño, cargue su celular. Entonces, esos son como los puntos calle, que es lo que hace referencia aquí, en el fondo, establecimientos asociados a sus organizaciones durante el recorrido. Se llaman locales de apoyo. Entonces, si podemos identificar pequeñas iglesias, comunidades, centros comunitarios, todo eso sirve. Todo lo que sea pasar a alguna parte, digamos, y descansar 5 minutos, pasar al baño, eso ya es un gran aporte para él o la censista. Eso es lo que yo tengo como presentación y, por supuesto, ahora más que abierto a contestar cualquier pregunta. Pero a lo mejor podríamos estar dispuestos a poner puntos de apoyo. O sea, de hecho, en Nota, para
tiempo del COVID, el templo municipal de Lota, pues ya, el Ministerio de Salud lo utilizaba para vacunar, digamos. Entonces tenemos ya siempre una experiencia de apoyo en las políticas que se aplican, digamos, desde el Estado. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se opera si quisiera una iglesia entregar direcciones y colocar a disposición de los que asistan en una situación así? Sí, no, excelente pregunta. Nosotros, todo esto son como las ideas y el desafío ahora es operacionalizarlo para llevarlo a la realidad, ¿no es cierto? Le voy a dar la palabra a la encargada aquí del tema para que me pudiera ayudar y complementar a cómo coordinar esto para hacerlo más operativo. Sí, antes que hable ella, recuerdo que las preguntas, por favor, las escriban. Mané está allá atrás, ella va a pasar a retirarla, de manera de poder recoger el mayor número de consultas. Así que les agradecemos que puedan ser muy concretas las preguntas y muy breves para poder avanzar y poder responder el mayor número de consultas que exista. Sí, muy buenas tardes. Para contestar en concreto el cómo operacionalizamos esto, para nosotros es fundamental tener la información. Por lo tanto, podemos centralizar la información a través de nuestra contraparte, justamente María Isabel, que está aquí apoyando con las preguntas. Si le pueden mandar la información de datos de contacto, a ella nosotros nos podemos comunicar. En el caso particular, por ejemplo, del uso de iglesias u otros centros como locales de soporte, es fundamental tener, por ejemplo, la dirección y un dato de contacto de un encargado. El equipo censo ya está desplegado en todo el país y por lo tanto hay personas que se llaman coordinadores de local que están en cada uno de los territorios y por lo tanto se puede hacer esta gestión una a una a partir de la información que tengamos nosotros para poder transmitírsela a quienes correspondan según el territorio en el que se encuentren. Mané ya está avanzando y recogiendo las decenas de preguntas. Yo en todo caso me siento muy cómodo en esta reunión porque yo fui censista el año 60. ¿Quiénes fueron censistas en el año 61? Nadie más. Qué vergüenza. Espero que esta vez, bueno, saquemos la cara y colaboremos, porque sí, el 2000, el 60 y el que siguió. ¿Allá quieren pasar una pregunta también? No, quiero decir, es una observación con respecto a la categoría católico ortodoxo, con la cual se está denominando la Iglesia Ortodoxa. No sé si todavía hay espacio para modificación, pero quizás podría confundir. No sé, simplemente que me hizo es que está católico y luego está católico ortodoxo. No sé si sería mejor o más claro poner cristiano ortodoxo. Eso va a tener que ser para el próximo censo porque está todo impreso, así que es una buena sugerencia. Los censistas tienen un manual en donde por cada categoría hay una explicación que ellos la van a tener a mano en función de aclarar si eso está generando algún tipo de confusión. ¿Sabe? Yo no quiero hacer la pregunta todavía porque traigo varias preguntas, ¿no? Pero yo quiero decirle, mi nombre es Jorge Méndez, yo soy presidente del Consejo Nacional de Obispos y Pastores de Chile, estamos diseminados por todo el país y nosotros le hicimos ver también al intendente, al señor acá, de que la Iglesia Evangélica ofrece sus templos para lo que él pedía, lo que él solicitaba, ¿cierto? A lo que se ha de ocupar. Lo hicimos con el vacunatorio en el tiempo del problema que tuvimos, ¿cierto? Y fue de gran éxito y recibimos mucho agradecimiento por esto. Pero, ¿sabe? Sería importantísimo
que ustedes vean la forma de poner en los templos allí un letrero, un lienzo que diga el censo, ¿entiendes? Porque nosotros tuvimos que hacerlo por lo vacunatorio, porque la gente no sabía, estaban preguntando por uno por otro lado. Entonces, no sabían. Entonces, nosotros como pastores, obispos de iglesia, nosotros compramos y tuvimos que poner esto ahí para facilitar esto. Ahora, es verdad que esto nos facilita, para mí es una bendición el censo. Y queremos colaborar en todo lo que se pueda, porque nosotros cuando hablamos que somos más de 3 millones de evangélicos en el país, somos un número importante, somos una gran minoría, más de 3 millones de habitantes evangélicos, entonces que la gente se dé cuenta y diga, verdad, aquí está el censo, son más de 3 millones los evangélicos en el país. Así que usted cuente con todo nuestro apoyo, ¿verdad? Consejo Nacional de Obispos y Pastores de Chile ofrece. Muchas gracias, obispo. Le vamos a tomar la palabra y decirle que nosotros tenemos este tipo de material, así que es cosa que nos diga dónde y nosotros instalamos el afiche. Lo importante, como siempre, es que esto se haga operativo, o sea, que tengamos las direcciones para que efectivamente esto lo podamos llevar a cabo. Pero para nosotros, todo lo que sea difundir y especialmente en puntos donde se congregue mucha gente, es fantástico. Lo hicimos en la pandemia. Así que, sí, excelente, excelente. Se está tomando nota en todo caso y al final, para que las cosas no queden como ocurren en nuestro país normalmente, en un buen discurso, la coordinación, porque ya parte esto del 9, así que estamos muy encima. Si están hechos los letreros y todo eso, 1000 veces mejor. Habían algunas preguntas, director, no sé si quiere contestar alguna. Sí, no son demasiadas, así que podemos ir repasándolas. La primera dice, ¿a qué se debe que el censo anterior se realizó en un día y ahora 4 meses? Toda vez que se va a usar la tecnología. Bueno, los censos en un día ya están como en retirada, porque en primer lugar no permiten usar tecnología, porque hay que hacerlos en papel. Eso en primero que nada. En segundo lugar, hay que tener un tremendo contingente de voluntarios, que hoy día nosotros estamos reduciendo mucho al hacerlo en 3 meses, porque piensen ustedes, con un día tenemos que tener aproximadamente 600.000 voluntarios, a quienes hay que de alguna forma tratar de capacitar lo mejor que se puede, hay que tratar de desde el punto de vista de la seguridad. Entonces, cuando uno lo hace en periodo más largo, uno puede tener un grupo mucho más pequeño, 24.000, puede proporcionarles tecnología, y tal vez una consideración bien importante es que cuando uno lo hace en un día, también está mucho más amarrado para enfrentar ciertas contingencias que se pueden producir en el momento y que perjudican los resultados. Cuando uno lo tiene en un periodo más largo, tiene más margen de acción para gestionar el territorio de acuerdo a las contingencias. Pensemos, por ejemplo, en lo que acaba de pasar en Valparaíso tiempo atrás, gran incendio, sector completo. Entonces ahí en 3 meses uno tiene más capacidad para reaccionar y reajustar los equipos, la planificación y por lo tanto tener más posibilidades de finalmente levantar los datos de buena calidad. Y después, cuando uno tiene también la idea de que no necesariamente anda persiguiendo a los que durmieron la noche anterior, sino que uno quiere obtener la residencia habitual, ya no es necesario hacerlo en un día, porque naturalmente uno puede tomarse más tiempo y no necesariamente la persona tiene que estar ahí presente y contestando en la vivienda que durmió la noche anterior. Basta con que diga yo soy residente habitual y con eso, digamos, uno puede levantar la información sin necesariamente concentrar todo el mundo el mismo día para preguntar si usted durmió o no anoche en esta vivienda la noche anterior. Entonces también ahí hay un tema un poco más metodológico que también son los censos. Y lo otro es que esto es una práctica que va en todos los países, ¿eh? No es una idea de Chile no solamente.
Después hay una pregunta que dice, ¿por qué el límite de 15 años para responder la pregunta? Bueno, ahí hay un tema de corte que en el fondo es una definición metodológica un poco de decir quién contesta. Te paso a ti la metodología. Sí, efectivamente tiene que ver con la definición de la persona para poder tener el criterio de pertenecer o no, sentirse perteneciente en el fondo al... no, la pregunta no es sentirse perteneciente, disculpen. Pero sí, con un credo o religión de forma voluntaria y autónoma, por lo tanto se considera los 15 años como edad de corte. Esto de acuerdo a todas las recomendaciones también respecto a cómo medir esta información, básicamente. Como tener la conciencia para profesar. Es como el rito de paso que todas las tradiciones religiosas tienen, llámese confirmación, llámese bautismo, en algunas iglesias que bautizan a la persona en condición y calidad de responder de manera autónoma. Esta es... permiso. Perdón. En calidad de responder de manera autónoma, esta es mi religión. Y además que también aquí hay un principio interesante. Las personas menores de 15 años, que es el corte, de alguna manera viven o siguen viviendo bajo la tutela de los principios y orientaciones de creencia y tradición espiritual de la familia, ¿no? Y eso es concomitante con el principio muy defendido por parte de las comunidades de fe del derecho de los padres a educar a sus hijos. Entonces, violentar esos 15 años sería, bueno, los padres educan a sus hijos, efectivamente, creemos en eso es así, por lo tanto, 15 años es una edad que se corresponde al corte de decisión autónoma o no. Y hay otro criterio técnico que tiene que ver con que... Disculpen, y el otro... ¿Aló? Ya. Bueno, el otro criterio técnico con que la pregunta en el último censo, el 2002, fue también con el corte de 15 años y por lo tanto permite comparabilidad intercensal. Eso. No tenía agua, así que no hay susto. Dice, los censistas son funcionarios públicos. No son funcionarios públicos, pero tienen una responsabilidad pública. Pero no se consideran como un funcionario público, tienen un contrato particular por un periodo acotado, pero no son considerados como funcionarios públicos. ¿Y están obligados a denunciar delitos? Yo entiendo que sí. O sea, si son delitos, ¿en qué términos de...? Ese tipo de estadísticas, ya. Sí, pensando en, por ejemplo, si los censistas ven temas de vulneración de derechos u otras cosas, el censista no puede denunciarlo por encontrarse bajo secreto estadístico. Al interior de las viviendas, por ejemplo. No, ese es un buen punto. O sea, sí. Todo lo que sea información que se derive de la observación de la entrevista, eso no es posible de informar, porque es parte de la reserva de la entrevista. Secreto de confesión. Sí, un poquito secreto de confesión, claro. Después hay una pregunta de la Iglesia Haití Misión en Chile, que dice, si es normal, director, ofrecemos nuestros templos que están en las tomas para censar. Sería maravilloso. Sería una gran ayuda, porque nosotros también tenemos que llegar a los campamentos. Entonces, si esa disposición está, nosotros la tomamos y nos ayuda muchísimo a levantar esa información. Y para censar a nuestros pueblos, como sabemos, las tomas no son terrenos comprados. Bueno, nosotros no estamos... Ya, perfecto. No, más que claro. Y serán claramente identificables con una creencia difundida, porque también había una pregunta ahí en relación a eso. Que serán claramente identificables con una credencial.
Sí, eso estaba ahí en la pregunta. Sí. Complementar la respuesta de Omar. Los y las censistas van a vestir un traje muy característico. La próxima semana ya lo vamos a dar a conocer, pero tiene un diseño especial, tiene un logo de línea, cargo, y tienen una credencial también que es muy difícil de falsificar. Tiene un código también que se puede escanear y se puede también verificar la identidad con una foto. O sea, hay muchas medidas de seguridad. Y una muy importante que se me olvidó mencionar, que aprovecho, la entrevista se va a hacer en la puerta de las viviendas. O sea, no van a ingresar los censistas o las censistas al interior de la vivienda por un tema de seguridad para los y las censistas y para quienes contestan. Entonces, esto es un cambio bien importante. Siempre la entrevista, y eso es importante que ustedes lo puedan transmitir, esto tiene que tener una seguridad completa para todo el mundo, desde el punto de vista de toda posibilidad de riesgo, digamos, que uno puede enfrentar, tanto desde el punto de la seguridad personal como del uso de los datos. Son dos dimensiones de la seguridad, pero están las dos consideradas. Somos pastores de la Iglesia de la Calle en San Bernardo. Hemos trabajado durante 10 años con personas en situación de calle. Ustedes son nuestros aliados. Adicionalmente, fui coordinador local. ¿Hay posibilidad de participar como facilitadores en el censo calle por integridad de los censistas y para lograr conocer la calidad de la calle? Yo entiendo que ese es justamente el llamado. Es justamente el llamado. Sí, absoluto. Que nos pongamos en contacto para que coordinemos cómo realizamos esto en el territorio en particular. Y si conoces más casos como el suyo, pucha, nosotros los tomamos todos. Ya lo vimos. La seguridad. Haití. Límite de 15 años. Y el último. Se utilizará las tecnologías de la información solamente para la recopilación de datos de casa, personas o grupos. Se va a usar la tecnología para hacer la entrevista con este celular. También se va a usar la tecnología, si esa entrevista no se puede hacer presencial, se va a poder hacer en línea. También va a haber eso es otra innovación, ¿eh? La presentación era resumida, por eso uno se entusiasma y empieza a decir cositas adicionales. Pero la entrevista se va a tratar de hacer presencial siempre. Ese es como el principal objetivo. Si luego de un par de intentos no se puede hacer, se va a dejar una carta con una invitación y con un código. Va a estar asociado a la vivienda para que el hogar que habita esa vivienda pueda censarse en línea y pueda entregar esa información en línea a través de la página Censo 2024. Entonces, esa es otra dimensión de la tecnología. Y creo que con esto ya hemos cubierto gran parte de las preguntas, si no todas. Don Emiliano. Gracias, director. Es una consulta, tal vez, en lo global. Bueno, sabemos que en Chile han llegado muchos inmigrantes. Se calcula que tal vez, si no 1.400.000 personas, 1,5 millones, son inmigrantes, llámese haitianos, peruanos, colombianos, venezolanos, entre la diversidad. También hay un porcentaje importante de personas que han llegado inmigrantes ilegales, que también están en situación ilegal en Chile, no tan solamente a nivel personal, sino también con vivienda, que es un desafío nuevo, yo creo, para este nuevo censo. ¿De qué manera se puede colaborar en esa dirección de toda la cantidad de inmigrantes en Chile ilegales? El censo no distingue calidad migratoria, primero que nada. Entonces nosotros no vamos a entrar a preguntar nunca la situación migratoria de un censado o censada, ¿ya? Entonces, eso hay que dejarlo súper claro porque, en definitiva, para hacer políticas públicas necesitamos saber todos los habitantes habituales del país, ¿ya? El tema de
temática de irregularidad de la migración es otra esfera, y es distinta, ¿ya? Pero nosotros nos juntamos los dos problemas. Ayudarnos con facilitadores y líderes de la comunidad que trabajen con comunidades de inmigrantes y que justamente transmitan lo que yo le acabo de decir. A mí probablemente no me van a creer mucho porque no me conocen, pero personas de la comunidad que transmitan este mensaje les van a hacer mucho más sentido y van a confiar si los dice alguien que esté acostumbrado a trabajar con la comunidad haitiana, con la comunidad venezolana, etcétera. A través de nuestros embajadores podemos efectivamente tener ese diálogo con los inmigrantes que pueden estar desconfiados si están en una situación irregular. Eso es. Para terminar, una pregunta que ha salido en redes y que la hemos empezado a contestar, que también yo creo que es bueno recalcar. Si el censo de la población es de población o identificación de los habitantes que hay en Chile, es necesario preguntar el nombre completo. Entonces, hay ciertas personas que andan diciendo que, en el fondo, si los datos son confidenciales, el censo no debería pedir información personal. Lo ha hecho en el pasado, sí. El nombre es una pregunta habitual de los censos. Lo que se hizo en esta ocasión, probablemente del año 54 en adelante, se pregunta el nombre. No tengo tan definido si es el segundo apellido, quizás era el primero nomás y ahora es el segundo, o siempre ha sido los dos. No. Ya. Ahora entonces, claro, ahora esa es la innovación. Efectivamente, ahí hay un pequeño cambio que se preguntan los dos apellidos. Entonces, el tema básicamente apunta a que nosotros cuando hacemos la entrevista nos facilita mucho para facilidad de las respuestas, saber a quién nos estamos refiriendo en la entrevista. Entonces tenemos que saber, hay familias donde básicamente son padre, madre y los hijos tienen el apellido del padre y la madre, pero pueden haber hijos que no son necesariamente del padre y la madre, entonces tienen los dos nombres distintos, cambiados. Entonces pueden haber una serie de diferencias al interior del hogar, y entonces cuando empezamos a hacer la entrevista es mucho más fácil referirse a la persona por su nombre que referirse a una persona, digamos, sin todos los nombres que lo identifican. Y en segundo lugar, hay un tema también de identificar, como es un censo de derecho que dura más de un día, identificar personas que eventualmente han contestado duplicado, porque pueden efectivamente haber sido censados en una vivienda y contestaron, y después se cambiaron de casa, quedaron residente habitual en la primera vivienda, y después de los 3 meses cambiaron la otra, y pueden aparecer de nuevo viviendo en otra casa, y entonces también permite de alguna forma limpiar esas duplicaciones eventuales que se puedan producir en un censo en derecho. Entonces, facilidad para hacer la entrevista, para saber de quién estamos hablando cuando le preguntamos cuál es su educación, cuál es su estado conyugal, cuál es su situación del mercado laboral. Es mucho más fácil saber, estoy hablando de Juan González versus estoy hablando del número uno, el integrante número uno del hogar. Entonces, tiene esas dos explicaciones. Sí. Director Vicuña, le quería... Además, van a estar duplicados por ese concepto. Sí. Director Vicuña, le quería preguntar, por post-censo, ¿cuál es la información a la que las comunidades religiosas pueden acceder? Si, para saber, por ejemplo, si hubiese población de una determinada religión en un lugar y no se le está brindando algún servicio, si existe la posibilidad o si realmente esto va a estar cerrado como para poder tenerlo previsto. La información está levantada para que sirva para hacer políticas. Entonces, ese es el principio básico. Entonces, en la medida que la información que se elabora no pueda ser personalizada, como decía, o no se pueda individualizar o de alguna forma inferir de quién estamos hablando, puede ser divulgada, probablemente dependiendo de los intereses particulares, no va a ser en las tablas principales, pero si hay una solicitud especial de información y que cumple los criterios de nominación y de
secreto estadístico, nosotros podemos entregarlo porque justamente está hecho para eso, para apoyar políticas. Piensen ustedes que... ¿Hay un nexo de comunicación con el municipio y censo para el poder? Sí, claro, eso iba a decir. Es que efectivamente, perdón. Sí. Es que eso iba a decir, efectivamente, el SECPLAC, que es donde se hacen los programas y las planificaciones de cada municipio, ellos cuentan con el importante informe censal que tiene que ver con su territorio. Entonces, si van a saber que en este territorio hay, no sé, el 80% adulto mayor, obviamente no van a poner jardines infantiles. O sea, sí, es dato fundamental para la planificación de las políticas comunales. Eso se entra inmediatamente a hacer dato. O sea, de hecho, para solamente complementar la respuesta, de hecho, nosotros firmamos convenios con todas las municipalidades del país, porque en definitiva son los municipios nuestros principales aliados para capturar la información. Es la oportunidad que tienen las comunas para levantar información a ese nivel de detalle. Se hace solamente en un censo. Las encuestas que hace el INE, por ejemplo, generalmente las publicamos a nivel nacional o regional. Comunal, porque el tamaño de la encuesta es tan chiquitito que no permite saber el detalle. Entonces, el censo es tan valioso por eso. Y las comunas son los principales hinchas del censo, porque les sirve justamente pues, para planificar en base a las diferencias, las necesidades que digamos, se identifican. Así que eso está... Con respecto a... Para las comunidades, sí. Las comunidades de fe o iglesias, es súper importante tener ese dato. Usted se va a instalar en tal lugar, tiene una labor de misión y servicio, y bueno, ¿cuál es la realidad de ese sector? Bueno, ahí van a estar los datos del censo para que sepa ser atingente a las necesidades reales de ahí. Sí, director, gracias por toda la información. Con respecto, para poder facilitar el apoyo a los censistas, ¿hay algún mapeo territorial y algún cronograma? Porque son tres meses, más de 100 días, entonces no sacamos nada con prepararnos hoy día para 100 días más o para 50. No sé si hay cronograma o una subdivisión territorial, si hay alguna manera de saber más o menos cuándo o en qué semana le va a tocar a uno. Gracias. Bueno, hay toda una planificación operativa y esto está dividido en ciclos de trabajo que se dividen cada uno de las zonas de acuerdo a ciertas semanas que se van visitando gradualmente en las distintas comunas. Las primeras 8 semanas se divide en 4 ciclos y cada ciclo, digamos, dura 8 días al principio de la primera visita y 6 días después. Entonces, eso está hoy día bien ya definido y se puede ir, y también los operativos calle también se tiene una fecha estimada también para realizar. Entonces, esa información se puede ir compartiendo. De hecho, nosotros vamos a hacer un esfuerzo para ir anunciándole a la comunidad por dónde. Es imposible decirle a cada uno qué día van a pasar, pero más o menos tener un área general para ir dando esa información. Y, por supuesto, para efectos de la colaboración y la coordinación, podemos ir viendo efectivamente, en la medida que existe esta voluntad de apoyarnos, para justamente anunciar por qué fecha va a ser el operativo calle, en qué momento van a pasar en cada iglesia, cada sector, más o menos aproximado, en qué ciclo, etc. Eso es materia que habría que coordinar bien cuando tengamos, digamos, la información de quiénes nos pueden apoyar. Usted nos decía que habían hecho convenio con las municipalidades también. Fíjese, nuestro templo central está en San Miguel y tenemos el plano nosotros de San Miguel que nos entregó la municipalidad. Yo creo que así también ustedes tienen todos los planos, que va a ser fácil dividirlo. Vamos a tomar este sector, hacer operación rastrillo. Claro. ¿Cierto? Sí. Entonces van a llegar así con mucha facilidad. Yo creo que en menos tiempo, si hacen esa operación rastrillo, se va a lograr identificar a todos. Dios lo escuche. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, para cerrar tengo un saludo. Sí, vamos a finalizar este encuentro agradeciendo muchísimo las preguntas que han llegado y quedará con la palabra el director de la ONAR
para unas palabras finales. Sí, no, quisiera transmitirle el saludo de nuestra ministra subrogante, Macarena Lobos, que iba a estar con nosotros, y transmito que agradecerle, puedas transmitir mis excusas y agradecimientos por una vez más acoger el llamado a ser colaboradores activos en procesos relevantes para el país, aportando en el caso puntual del censo en la colaboración de difusión y acogida para materializar el proceso censal 2024. Muchísimas gracias. Palabra de la ministra subrogante. Y bueno, reiterar el agradecimiento a todos los que están aquí presentes, incluso la presencia de la espiritualidad laica, en el sentido de que todos podemos, desde el aporte de la pluralidad, hacer de este censo un recuento efectivo de esa pluralidad que somos. Y no sé si van a haber necesidades ahora o después de hacer ciertas notas, como por ejemplo, comentaba el director don Ricardo, de la comunidad haitiana, algunos pastores de la comunidad haitiana que en Croelé podrían darle confianza que esto no es ningún tipo de registro sobre su estatus legal, sino que simplemente su existencia en el país, cualquiera sea su condición documentada o indocumentada. Entonces, eso también es importante, y también que los pastores o líderes de otras religiones puedan transmitirlo, porque ya les contaremos algunas anécdotas que han tenido en el terreno. Se quedaron con ganas que la cuente. No, es que en Coquimbo me contaban ustedes mismas que fueron a hacer la prueba censal y salió no voy a decir de qué iglesia era o comunidad, pero un señor que dijo, no, mi gente tiene órdenes de no responder porque en la Biblia los censos son malos. Lo hicieron para poder matar a Jesucristo. Entonces los censos son malos y no lo vamos... Eso pasó, eso nos lo contaron en el proceso de conversa y todo. Entonces, bueno, increíble, pero el nivel de desconfianza y de incertidumbre en que vivimos da para estas cosas apocalípticas sin base. Fake news, claro, sean fake news. Así que... Tenemos iglesias donde tenemos haitianos, cantidad grande de haitianos. ¿Ah? Nosotros colaboramos con ellos porque los llevamos nosotros a la Cancillería para tramitar la entrada y todas las cosas. Y luego el idioma, ¿ah? Especial el idioma, pusimos gente nosotros, hermanas profesoras, para que la enseñaran. Entonces no hemos ganado el aprecio de ellos. Muy bien, genial. Ahora hemos dicho esto del censo, no tengan ni cuidado, ningún problema. Preocupados estaban por el nombre y apellido, porque tendría que ir ahí. ¿Ah? Entonces ya yo tengo una respuesta porque se quiere mayor también confianza, ¿cierto? Hay un orden. Bueno, muchísimas gracias por responder y gracias, director y equipo del INE, y seguimos trabajando para que esto sea muy efectivo. Muchas gracias.